Bien. Ahí está, justo el profe. Sí. Hola, Buenas, profe. ¿cómo andan? Hola. Bien. Bien. Nos estamos por ir, profe, no, mentira. Muy ansiosas, ¿cómo andan? Bien. Bueno, nos empezamos a ver frente a frente. Bueno, primero para arrancar con una breve... son todos de primera o de primero segunda. Yo de primera. Primero, Gaeto Verónica. Yo igual. Ajá. Yo también, vaya. Yo también. Bueno, Primera. perfecto. ¿Alguien de primera a Yo también segunda? la primera segunda, entonces. Yo de primero B. Primero B. Primero segunda. Sí. Perfecto. Como me comentó, Primera segunda. la idea con primero segunda era que yo colaborara, digamos, en el aula virtual, en el campus, hasta que la profe se acomodara con lo de la computadora, que tenía unos inconvenientes, etcétera. Según me comentó Roberto, el regente, están en eso, así que próximamente, suponemos que en breve, estarían ya teniendo algún contacto con la profesora, ¿sí? De todos modos, estos materiales les van a servir, son los temas que están en el programa, así que yo les voy a dejar algún material más, como para que vayan leyendo, y desde ya están invitados para participar de las próximas encuentros que hagamos con el curso que tengo a cargo, que es primero o primero A, si les sirve o tienen ganas, ¿sí? Me pareció muy interesante. Tenemos varias cosas para ir charlando, ¿no? Primero, ¿cómo están? ¿Cómo están de salud, de actividades, de situación? Así como un breve panorama. ¿Están, digamos, con trabajo? ¿Están con trabajo en casa? ¿Están... Mucho trabajo en casa. Mucho trabajo en casa. Claro. Las docentes, supongo, estamos todos así, tratando de acomodarnos a los tiempos, que son raros estos tiempos que nos tocaron, que van a seguir durante un buen trecho. Pero bueno, también por eso un poco no quise sobrecargarlos de materiales y de clases y demás. La idea de este espacio es más que una clase, es una puesta en común de las lecturas, para las dudas que tengan, para las consultas. Vamos a ir, digamos, avanzando con algunos conceptos, como reforzándolos, ¿sí? Y la idea es que les sirva de referencia como para, bueno, ir leyendo los materiales, ir viendo los videos y viendo, digamos, por dónde, digamos, atender más la lectura, ¿no? Así que bueno, ese es un poquito el marco general de este espacio. En las otras materias se están teniendo encuentros así en vivo y en directo, ¿no? Está bien. Bueno. Sí, hemos tenido ya. Con el de sociales, por ejemplo. El de con sociales. La de psicología. Está bien. Bueno. Ustedes vieron que arrancamos por el tema globalización, que es muy, digamos, caro a nuestro momento, ¿no? Porque estamos en un momento en el que este concepto como que casi lo vemos en todos lados, ¿no? La globalización. Cómo nos afecta, ¿sí? O cómo estamos, digamos, metidos en este mundo globalizado, ¿no? El virus del coronavirus nos llevó a, acá en Buenos Aires, acá en Argentina, en China, en Japón, en el África, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todos lados, ¿no? Todos lados estamos más o menos con la misma preocupación y con la misma agenda
pública, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que esto que nos atraviesa lo podamos pensar, ¿sí? Desde algunos autores, ¿no? Me pareció también que hicieron un muy buen trabajo con respecto a las lecturas, ¿sí? de los primeros materiales, con el texto de Renato Ortiz, fueron destacando, ¿no? Cuestiones, ¿sí? Y además reflexionando, que me parece lo más interesante, como que cada uno y cada una fue como incorporando esos conceptos y tratando de pensarlos, ¿no? Yo fui anotando, me hice como un mapita de ideas de algunas de las cosas, ¿no? que salieron en cuanto a la cuestión de la globalización y de lo que ustedes veían o lo que ustedes perciben del mundo contemporáneo. Salieron muchas palabras contradictorias, eso también es interesante. Estamos en un mundo contradictorio, ¿no? Fíjense, salió la palabra desigualdad, incertidumbre, pauperizando, locura extrema, diario, miedo a perder el trabajo, caos, ¿no? Y por otro lado, empatía, solidaridad, expectativas, aprender, cambios, placeres sencillos, repensar, ¿no? Como los miedos, ¿no? Las dificultades, ¿no? Los procesos digamos, negativos, ¿no? Y por otro lado, las ganas de cambiar, las ganas de aprender, ¿no? La solidaridad, ¿sí? Todas cuestiones que tienen que ver más con, bueno, superar este momento, superar, digamos, cuestiones estructurales del capitalismo, que nos tienen, digamos, atrapados, que nos cuesta salir, digamos, ¿no? Y algunos de estos conceptos vinculados a la globalización, que ustedes, digamos, también me pueden ir ayudando, ¿no? Apareció la cuestión más histórica, ¿no? De cómo esta globalización, digamos, empieza a generarse y a acelerarse en los años 90, ¿no? No es un proceso que aparece en los 90, viene de la modernidad, ¿no? Ustedes en alguna otra materia están trabajando un poco más la historia, ¿no? Están viendo los procesos de la modernidad, ¿no? ¿Me equivoco? Revolución Francesa, ¿llegaron ahí? ¿Todavía no? Bueno, entonces todavía no No, llegaron. creo que no. Pero bueno, no, pero lo van a ver porque yo siempre, digamos, cuando compartíamos aula con otras profes, siempre veía los mapas y ahí estaba la cuestión de... Y con Juli. Claro, exacto, con Julieta. La cuestión de la modernidad, que es este proceso por el cual en Europa, sobre todo, porque nosotros miramos la historia europea, no miramos mucho Oriente, vemos cómo se tomaron ciertas formas vinculados a procesos tecnológicos y científicos, ¿no? El desplazamiento del lugar de la religión y de Dios como ordenador de la sociedad, y digamos, la aparición del sujeto, ¿no? El hombre, la humanidad, ¿no? Como centro, ¿sí? De las preocupaciones, ¿sí? Y esto hizo que se aceleraran un montón de procesos y se llegaran en lo político a, digamos, las democracias y demás, ¿no? Y eso dentro de un proceso de acercamiento de los países, el comercio, ¿no? El intercambio cultural, que efectivamente en los años 90 se dio con una aceleración muy grande. ¿Y por qué es que a ustedes les parece que en los 90 apareció con tanta fuerza? ¿Qué hechos o qué cosas tienen que ver con eso? De lo que estuvieron leyendo, de lo que estuvieron viendo. ¿Qué elementos hacen acelerar todo esto?
el comercio, el encuentro, el intercambio comunicativo. Y en el 90 mayormente como hubo más comunicación, más forma de comunicarnos, ¿no? Ya venía el internet, bueno, en aquella época los mails y todas esas cosas, el teléfono era más accesible, empezaron los celulares, y creo que por eso también fue como se extendió todo y bueno, estamos todos mundos diferentes a un solo mundo. Exactamente, exactamente. Hay un precursor que por ahí vamos a escucharlo, leerlo en algunos textos de estas ideas, ¿no? Que era un señor investigador de la comunicación canadiense, por ahí lo escucharon, Marshall McLuhan, ¿no? Que en los 60 ya estaba diciendo, estaba anticipando más o menos este mundo y decía que íbamos en camino a ser una aldea global, ¿no? Aldea global, ¿no? Fíjense, la palabra globalización ya estaba ahí, ¿no? Y la idea de estar intercomunicados, ¿no? A estos niveles, ¿no? Que parecen casi de ciencia ficción, ¿no? Poder tener en un dispositivo móvil un encuentro con alguien que está del otro lado del planeta, ¿no? Fíjense, para otra materia que yo doy, trabajo más en el área de comunicación, yo soy docente formado en ciencias de la comunicación, y en la tecnicatura de una materia que es investigación periodística, ¿no? Y hay una estudiante que yo les pedí que hicieran unas crónicas de, digamos, cómo estaba el barrio y el contexto en esta época de pandemia y de coronavirus y de cuarentena, ¿no? Entonces este estudiante empezó a hacer unas entrevistas, ¿no? Y le agarró la idea, dijo, voy a entrevistar a gente, amigos, conocidos de conocidos, que están en todas partes del mundo, ¿no? Y entonces tuvo una entrevista con una chica que está en la India, que quedó en la India, otro en Inglaterra, otro en un lugar de Latinoamérica, bueno, distintos lugares, ¿no? Del mundo. Y parece rarísimo, ¿no? Que un trabajo práctico para una materia vincule a personas que están en lugares tan distintos, ¿no? Bueno, esto que nos da la tecnología, que también ha ido acelerando todos estos procesos de una manera exponencial, ¿no? Fíjense cómo hace que en los 90, lo que decía acá la compañera, Wendy, yo todavía no me tengo los nombres aprendidos, pero está bueno que si pueden aparecer con el nombre completo, bárbaro, pues me ayudan a empezar a recordarlos, lo que decía Wendy, ¿no? El intercambio de información, de comunicación, los teléfonos, ¿no? La telefonía móvil, todo lo que avanzó Internet en esos años y que hizo que en el siglo XXI, bueno, también fuera la explosión de las redes, de las distintas formas de comunicarse, de intercambiar, que pasan desde una red social hasta comprar cosas, ¿no? Todo lo que es el mercado que circula acelerándose por Internet, ¿no? Y todos los grandes centros económicos globales, ¿sí? Las bolsas de valores de Estados Unidos, de Japón, de Gran Bretaña, de la China, del Japón, ¿no? Están comunicadas a nivel global. Entonces los flujos de económicos, ¿no? De capital que van invirtiendo, sacan la plata de un lado y la ponen en otro lado, ¿no? Todos esos, digamos, intercambios de todo tipo, ¿sí? Desde la economía hasta la cultura, han ido interconectándonos, ¿no? Y esto también, fíjense, dentro de un marco, que esto también lo dicen los autores, dentro de un marco que es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo postindustrial, ¿no? Que tiene sus grandes críticos y tiene sus grandes defensores, ¿no? Y que es este marco en el que nosotros nos movemos, marco político, económico,
que digamos es una forma que ha prevalecido sobre otras, ¿no?, en el mundo, ¿no? Sobre todo, si ustedes se fijan también, los 90 es el fin por lo menos de una serie de experiencias socialistas, ¿no?, en el mundo, digamos, en Europa Oriental y lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? Que eso hace que también, por una buena cantidad de años, sobre todo los 90, hasta que China empezó a, digamos, tomar cada vez más fuerza, ¿no? Ahora China parece como un contrapoder de lo que era Occidente y Estados Unidos con Europa, ¿no? Pero también dentro de un socialismo que tiene muchas características capitalistas, ¿no?, en lo económico, no en lo político es otra cosa, no hay democracia, es otro experimento, pero en lo económico sí. Entonces eso ha permitido que esta red también se difundiera mucho más, ¿no? Bueno, cosas que ustedes fueron anotando, ¿no?, y que están en los textos después, tanto en el de Renato Ortiz, como se mencionan en los videos de Barbero. No sé si todos pudieron verlos, algunos, digamos, hicieron la producción, que también me pareció interesante, de las cuales hay varias cosas también como para comentar, ¿no? El video de Barbero, el de Canclini, y el texto de Canclini, de lectores, que es un texto interesante porque como que junta muchas de las cuestiones que tienen que ver con la globalización y la comunicación, ¿no? A partir de esto vamos a ir más hacia el siguiente tópico, que tiene que ver con la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, ¿no? Y cómo esto también nos importa a nosotros y nos atraviesa como educadores, como formadores, ¿no? Que es lo que ustedes son y digamos, van a tener el título, ¿no? Específico, pero ustedes son educadores, educadoras, ¿no? Formadores, ¿no? Y justamente las nuevas tecnologías nos están atravesando en todo lo que hace a la educación, ¿no? Ya desde que estemos acá comunicándonos por un sistema digital, ¿no?, que no estemos en un mismo espacio, que el espacio sea casi un concepto, ¿no?, que sea mucho más abstracto. Estamos como reconstruyendo el espacio pedagógico, ¿sí?, de aprendizaje y de enseñanza, ¿no?, con el campus, ¿sí?, pero que es algo que a la vez está en la casa de cada uno, y cada una, ¿no? Es algo raro, ¿no?, poder pensarse como docente desde ese lugar, ¿no?, y también como estudiante, como alumno, como alumna, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, digamos, transforman las relaciones sociales, ¿no? Hoy justamente estaba viendo un video de un canal que tiene, digamos, que trabaja con emprendimientos, emprendedores, empresas, empresarios, líderes, qué sé yo, ¿no? También, lo estaba viendo para otra materia, ¿no? Y justamente uno de los participantes hablaba de estoy viendo el chat, hablaba de la cuestión de, esperen, están apareciendo unos cartelitos, un aviso, perdón. Si se cierra la reunión, porque Zoom tiene eso de que si uno no tiene la plataforma paga, en 40 minutos se te suelen terminar las reuniones, entramos nuevamente con el mismo link y la contraseña al mismo enlace, ¿sí? ¿Estamos? Claro. De corto. Bueno. Perdón, entonces les estaba diciendo este ejemplo, ¿no?, que decía, bueno,
El tipo laburaba en una empresa de publicidad creativa y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era el problema? Él decía, nosotros tuvimos que hacer muchas reuniones, ¿no? Vía Zoom y vía otros, y reuniones en las que no necesariamente se hablaba del trabajo en sí, porque ¿qué es lo que se pierde? Decía, con todo esto de la tecnología y que para el trabajo creativo es muy importante. Decía, la charla de café, el pasillo, el comentario en el pasillo, el comentario, ¿no? en los espacios no formales de trabajo, ¿no? Y que eso también no lo tenemos nosotros, ¿no? Como docentes, ¿no? No está el recreo, no está el momento aparte con el estudiante, ¿no? Es otra configuración, ¿no? Otro espacio mental que uno tiene, otra relación que se establece con los estudiantes, ¿no? Muy mediatizada, ¿no? No está el cuerpo, ¿sí? Entonces todo eso, digamos, hay que ver cómo se trabaja, ¿no? La cuestión de la empatía, la cuestión de la transferencia, la cuestión de cómo llegamos al otro, ¿no? ¿Cómo conocemos al otro? ¿Sí? Al otro, la otra, ¿no? Entonces son cuestiones. Ahora vamos a ver, Claudio, ahora entramos en la cuestión de Canclini y de Barbero, ¿no? Bueno, esas preguntas, ¿no? Que uno se va haciendo, ¿no? ¿Qué más? Otra cuestión que salió como interesante, ¿no? Como para subrayar, ¿no? Es la cuestión de cómo la sociedad global desterritorializa, ¿no? La relación entre lo micro y lo macro, ¿no? Y lo local y lo global, ¿no? Ahí hay una relación muy compleja, ¿no? También, que este nuevo capitalismo, o nuevas formas del capitalismo, ¿sí? Que entre otras cosas lo que hace es, digamos, hacer como medio que no funcione o que no sean productivas ciertos conceptos o ciertas ideas que se manejaban durante todo el siglo XX, ¿no? Acá vamos al texto de Canclini que habla sobre Bourdieu, ¿no? Él reflexiona que esta idea de la autonomía de los campos, ¿no? Esta idea de campos culturales, ¿no? Campos, ¿sí? En los cuales funcionaban ciertas reglas, ¿no? Ciertos, digamos, ciertos mecanismos, ¿no? Que permitían que quien estuviera en el campo de la educación se manejara con determinadas variables que no eran exactamente las mismas que las de la estructura global de la sociedad y que no eran las mismas que el campo de lo artístico o el campo de, no sé, los deportes, ¿no? Como que cada campo funcionaba con determinados actores, ¿no? Y con cierta independencia, ¿no? De los otros campos. Todos estaban, digamos, en un marco de un tipo de sociedad, con un tipo de cultura y tradición, ya fuera capitalismo, socialismo, democracia o régimen político más autoritario, bueno, como fuera, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? de ciertos lugares de la sociedad que tenían cierta independencia, ¿no? Y que uno tenía que entender cómo funcionaban los actores, en base a qué intereses se relacionaban. Eso Canclini dice, bueno, empezó a dejar de funcionar, ¿no? Y justamente en los 90, no por nada apareció esta idea del fin de la historia, ¿no? Que ustedes la habrán escuchado, ¿no? Era una tesis, ¿no? De un tal Fukuyama,
un autor norteamericano que en su momento tuvo, digamos, mucho arraigo, ¿sí? La idea esa, que justamente acababa de caer el muro de Berlín, ¿no? Iban cayendo los socialismos y se iban ayornando, ¿no? Al régimen capitalista, ¿no? Y entonces se ponía como ese fin de la historia como de los grandes relatos, ¿no? Que eran un poquito las utopías socialistas, ¿no? También cierta idea de no sé, Norteamérica, el sueño americano, ¿no? Como ciertos grandes relatos que daban a entender el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y como que se había entrado en otra era, en otro momento, ¿sí? En que lo global y el mercado era el que imponía las reglas, ¿no? Y de esto es un poco lo que habla Canclini, ¿no? Y sobre todo donde él, digamos, pone el énfasis, ¿no? En la cuestión de este capitalismo vinculado al mercado, y sobre todo a un cierto mercado que está muy influenciado por lo financiero, ¿no? Este capitalismo post-industrial, ¿no? Muy fuertemente influenciado por todo lo que son las marcas, ¿no? Que ustedes vieron el video de No Logo, de Naomi Klein, ¿no? Con estos conceptos también casi abstractos que son los que nos llenan la cabeza, ¿no? De cosas, ¿no? Y de la necesidad de consumir, ¿no? Y de tener lo último, y de tener lo más nuevo, ¿no? Esta idea de consumismo está muy fuerte en este capitalismo, y vinculado a la explotación, por supuesto, ¿sí? Y este mercado junto con las nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología comunicacional, informática, electrónica, ¿no? Que convergen en potenciar todas esas, digamos, necesidades del mercado, conceptos, ¿sí? Que por supuesto están en todos lados, ¿no? Es decir, uno se da vuelta y hay algo, ¿no? Que nuevamente, el celular, ¿no? El dispositivo móvil es como el objeto, ¿no? que condensa casi esta época, ¿no? Es algo que lo tenemos con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y nos aparece una publicidad, y nos aparece un meme, y nos aparece una comunicación con alguien afuera, ¿no? Tenemos todas las apps habidas y por haber, está el entretenimiento, está el estudio, está el trabajo, ¿no? Entonces esos dos fenómenos, el mercado y la tecnología, han hecho que los campos culturales se parezcan cada vez más, ¿no? Entonces en la educación, y esto me pareció muy interesante para nosotros, para pensarlo como educadores, está cada vez más influenciada por esos parámetros, ¿no? Es decir, ¿quiénes están dando clase en este momento? ¿Quiénes son docentes que están dando clase? O algún tipo de clase. Acá. Yo trabajo en inclusión, trabajo con discapacidad en una escuela 504 y con chicos con autismo, así que quizás el trabajo que hago es distinto, ¿no? Claro. Pero sí con algunos chicos que pueden formar parte de las escuelas de nivel, los voy acompañando en las actividades